Buenos días, profesor. Muy buenos días. A ver sus Buenos cámaras, días, chicos. profesor. A ver, vayan encendiendo sus cámaras. Muy bien. El día de hoy, prácticamente, como ven en la pantalla, vamos a hacer mucho la diferencia entre capilla, iglesia, parroquia, catedral, ¿no? Para tener conocimiento, cuál es su diferencia, ¿no? No sé si a ustedes o a qué grado dije, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hace 2 semanas nadie contestaba, ¿no? Nadie contestaba. Es por esa razón que estamos haciendo el tema del día de hoy, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué será una capilla, chicos? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por la palabra capilla? A ver, ¿alguien Profesor, más? como un pequeño lugar de adoración, profesor, pero pequeño. Claro, ¿no? Como un pequeño lugar, dice, ¿no? Muy bien. A ver, ¿todos concuerdan con eso? ¿Ah? ¿Todos concuerdan? Voy a ver, ¿quién está escribiendo por acá? Rojas, Coelho, ¿no? Muy bien, comenzamos. A ver, capilla. Capilla es la denominación de un tipo de oratorio, ¿no? Oratorio donde vamos a rezar, donde vamos a prácticamente a orar, a hablar, o donde vamos a hacer nuestras plegarias, ¿no? A nuestro Dios, a nuestro Dios. Por ejemplo, a ver, donde está el Santísimo Sacramento en la catedral, ¿no? Es una capilla, es algo pequeño, algo chico, ¿no? Donde se presta prácticamente para meditar los misterios de Cristo. Es algo pequeño, es algo chico. La capilla no es grande, ¿sí? ¿Ya? O lugar de culto, también puede ser, ¿no? En la religión católica, aunque también existen capillas en otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, en la religión anglicana, ¿no? Anglicana, o también puede ser en la religión de luteranos o en la iglesia luterana, ¿no? Ellos mayormente se reúnen en capillas, en algo pequeño, en algo chico, ¿no? Para hacer sus reuniones, para hacer sus oraciones, ¿no? Se reúnen ahí. Ellos no necesitan como nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos iglesias o parroquias que son más grandes todavía, ¿no? Ellos mayormente rezan a Dios o se reúnen a través de unas capillas, ¿no? Que algo chico, ¿no? Para que el ambiente sea más familiar, se podría decir, ¿no? Más familiar, ¿no? Para que oren a Dios, para que oren a Dios, ¿ya? Arquitectónicamente puede ser independiente o formar parte de un edificio mayor, habitualmente una iglesia o palacio, dice, ¿no? Muchas veces la capilla se diferencia de un palacio, ¿no? ¿Sí? Etimológicamente proviene del diminutivo latino capa, dice, ¿no? Capa. Tal origen podría provenir de la costumbre de los reyes de Francia, ¿no? Que ellos mayormente usaban capa, ¿no? Capa. Se cree que de la palabra capa sobrevendría o viene la palabra capilla, ¿no? Viene la palabra capilla, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, también puede ser prácticamente, algunos estudiosos dicen que el nombre proviene de la palabra capellán. ¿Qué vendrá a ser capellán? ¿Alguien? Es un nombre sonado mayormente en las religiones. A ver, ¿qué vendrá a ser la palabra capellán? ¿Alguien, chicos? A ver, ¿quién quiere participar? Profesor, yo creo que es un sacerdote tipo encargado del servicio religioso de una iglesia no parroquial. O Claro, sea, como una comunidad religiosa, un hospital, es algo un, así. ser, es un servicio religioso. Dentro, se podría decir, ¿no? Dentro de una congregación. En esos tiempos se le conocía como capellán,
¿no? Que en estos tiempos se le conocía como capellán, hoy en día se le conoce como guardián. Es se podría decir, un cargo más, no es un cargo más que un párroco, ¿no? Por ejemplo, el capellán se encargaba de juntar, velar por sus hermanos de la congregación, eh, prácticamente se puede decir, ¿no? Se encargaba del manejo del dinero, ¿no? Que se iba a gastar para esto, para esto, para esto, o para tales cosas. Se encargaba de ver que todo funcione bien. De eso se encargaba el capellán, que hoy en día se llama guardián, ¿no? Guardián. Hoy en día se llama guardián. Algunos dicen que la palabra capilla proviene del nombre capellán, ¿ya? Que hace honor a un encargado de una congregación religiosa, ¿ya? Otros dicen que probablemente la palabra capilla viene de cabra. ¿Por qué cabra? Porque más antes, se podría decir que los católicos sellen sus puertas con las sangres, ¿no? Para que la muerte no les pudiera hacer nada. Ellos cubrían sus casas con pieles de cabra o de cabría, ¿no? Profesor, y creo que en esa parte, en las puertas ponían sangre, creo. Sangre de cabra Claro, también. ponía sangre, ¿no? Pero antes de la sangre, ellos establecían o cubrían sus casas con pieles de cabra y cabría, ¿sí? Sus iglesias, sus templos, ¿no? Para reconocer que esas personas donde estaba cubierto con piel de cabra o cabría eran cristianos, ¿no? Algunos dicen, ¿no? La palabra capilla podría sobrevivir o podría venir desde ahí, ¿no? De los pieles de cabra o de cabría, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver, en el antiguo régimen, cada casa noble de la clase alta, de la clase adinerada, prácticamente, o cada gremio se vinculaba con una de las varias capillas existentes en la iglesia, dice, ¿no? Muy a menudo realizando en ellas una función eclesiástica. Prácticamente hacían funciones de celebrar misas en las capillas. En las capillas celebraban misa, por ejemplo, ¿no? La primera capilla que se celebró misa después de la muerte de Jesús fue prácticamente, se podría decir, en Nazaret. A ver, ¿qué dice? Se va a demorar en entrar. Ok, ok. Por ejemplo, ¿no? La primera capilla que se hizo misa, y que hoy en día se conoce capilla, fue, ¿no? Hoy en día, como lo conocemos, la Asunción, donde el arcángel Gabriel se apareció a la Virgen María. Ahí celebran misa. Y le llaman, la vez pasada estuve viendo por cable, le llaman la capilla de la Asunción. La capilla de la Asunción. ¿Por qué? Porque ahí se apareció el arcángel Gabriel anunciando a la Virgen María que iba a ser la madre de Salvador. Mejor dicho, en la casa de la Virgen María. Capilla, capilla. Ahí prácticamente los primeros cristianos ofrecían misa. Ofrecían misa. Se reunían ahí para hacer misas, para bautizar, para hacer diferentes, se podría decir, ¿no? Funciones eclesiásticas, diferentes funciones eclesiásticas. Ahí recibían prácticamente a los primeros cristianos, a todos los que querían seguir a Cristo. Fundación eclesiástica, o también mayormente se llama cofradía. ¿Qué entendemos por la palabra cofradía? Mayormente escuchamos eso en enero, diciembre, ¿no? Vamos a ir a ver a la cofradía de negritos, ¿no? Qué linda cofradía, qué es tal, ¿no? Bailan hermosísimo. ¿Qué entendemos por la palabra cofradía? ¿Alguien? ¿Alguien? Es como un grupo, profesor. ¿Cómo?
Yo creo que es tipo como una asociación reconocida por la Iglesia Católica. Muy bien. Cofradía, chicos, es un conjunto de personas o es un grupo de personas que se reúnen con un fin. Que se reúnen con un fin. Que se reúnen con un fin, con motivos religiosos. Con motivos religiosos. No hay que confundir. Por ejemplo, en enero escuchamos, ¿no? Vamos a ir a ver cofradías. Se está refiriendo que vamos a ir a ver a los danzantes que se reúnen con un fin. Igualmente en eso pasaba, ¿no? El fin de los cristianos, el objetivo de los cristianos era escuchar la palabra de Dios, ¿no? Mediante las misas que se realizaban en aquellos tiempos, cofradía, ¿ya? Suele disponerse a lo largo de las iglesias, bien como espacios abiertos o las naves laterales, ¿no? O bien con entradas independientes. Muy a menudo marcan la separación del espacio común de la iglesia con cierres especialmente decoradas, ¿no? Mayormente, chicos, si ustedes ven, por ejemplo, las capillas, se podría decir, ¿no? De Grecia, las antiguas, las capillas de Tierra Santa, mayormente son bien adornadas, con dibujos, con figuras, con retablos. ¿Por qué dicen ellos? ¿Para qué? Para que mayormente tener un diálogo más cercano con Dios, tener un diálogo más cercano con Dios. Para la celebración del culto han de disponer de un altar alojado, altares menores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Capilla también se le puede llamar a los altares que están en las iglesias. Por ejemplo, ¿no? Puede haber capillas, ¿no? En el lugar derecho, por ejemplo, del San Francisco. En la izquierda también hay capillas donde hay imágenes, porque se refiere a algo chico, algo pequeño para hacer oración. Capillas que están dentro de las iglesias, ¿sí? Donde mayormente la imagen sufre avocaciones, ¿no? Por ejemplo, por yo voy a San Francisco, puedo encontrar la imagen o la vocación de la Virgen de Fátima. Otra vocación puedo encontrar la Virgen de Lourdes. Diferentes nombres que se le dan a las imágenes. Eso es vocación. Diferentes nombres que se le dan a las imágenes. ¿Sí? O también puede ser, o también mayormente se le conoce como retablos. ¿Ya? Otro nombre que se le da, retablos. Y otro nombre también que se le puede dar, altar pieses, ¿no? Altar pieses. Altar pieses, ¿ya? En su caso, el sepulcro del fundador y su familia, la cubierta de las capillas de mayor tamaño, pueden consistir en sofisticadas bóvedas o cúpulas. En aquellos tiempos, chicos, se les llamaba bóvedas o cúpulas donde el sacerdote subía para hacer su homilía, cúpulas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Huanco ya no hay cúpulas. La única cúpula que tiene visto es la iglesia San Cristóbal, ¿sí? San Cristóbal. Sí, San Cristóbal. Es como donde el sacerdote subía la parte superior y desde ahí hacía su homilía. Desde ahí prácticamente hablaba todo lo que interpretaba el evangelio para la gente, para las personas, para los cristianos. A eso también mayormente se le llamaba altares mayores o también se le llamaba un pequeño templo de capilla, ¿no? Mientras que en las pequeñas no es tan común, no suelen disponer de iluminación, pero mayormente las capillas, chicos, por ejemplo, si tú vas a la capilla del Santísimo Sacramento, en la catedral están cubiertos por ventanas, ¿no? Ventanas chicas, ventanas de colores, ¿para qué? Para que pueda entrar una luz. Y esa luz entrante a esa capilla simboliza que Cristo está entrando a tu vida.
Cristo está entrando a tu vida, ¿sí? Cristo está entrando en tu vida. Mayormente, estas ventanas vienen a ser de colores que mayormente están con dibujos de santos o hasta de mismo Jesucristo, ¿sí? Para que nos ayuden a entender mejor el mensaje que Jesucristo quiere para nuestras vidas, ¿sí? Para tener un diálogo más cercano con Dios, para tener se puede decir, ¿no? Una conversación más cercana con Dios, para que nos ayude en nuestras oraciones. Para que nos ayude en nuestras oraciones. Por ejemplo, ¿no? Si tú vas a la capilla de Santísimo de la catedral, yo siempre me fijo, ahí está la imagen de San Antonio de Padua. Yo siempre hago mi oración dirigiéndome a esa imagen, a San Antonio de Padua. ¿Por qué? Porque San Antonio de Padua era mayormente, cuando hacía sus oraciones, lo hacía contemplativamente, contemplaba a Dios en sus maravillas, contemplaba a Dios en los animales, inclusivemente cuenta la historia que San Antonio de Padua predicaba a los peces, y los peces iban por montones en el mar, se reunían para escuchar las prédicas de San Antonio de Padua, ¿no? Si yo miro mayormente la figura de San Antonio de Padua, ¿no? En la capilla del Santísimo, que está en la catedral, ¿no? Yo siempre voy, ¿no? Yo siempre voy, acostumbro a ir, ¿no? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Muy bien. ¿Qué será iglesia, chicos? ¿Alguien? ¿Qué será iglesia? A ver, ¿quién dice yo? Lugar de la oración a Dios. Lugar de la oración a Dios, dice. ¿Alguien más? Adoración, profesor. Adoración, dice, ¿no? Adoración. A ver. Adoración, ¿no? Muy bien. Adoración. Sí, muy bien, chicos. A ver, un momento. A ver. Adoración, ¿no? Muy bien. A ver, un momentito, chicos. Seguimos. Iglesia. ¿Ustedes creen que nosotros llegamos a ser iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos iglesia? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos iglesia? Yo creo que sí, profesor. Claro, nosotros somos. Solamente los bautizados. Claro, no todas las personas que estamos bautizados formamos el cuerpo de Cristo. Todas las personas que estamos bautizados formamos prácticamente la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Todas las personas que estamos bautizados prácticamente formamos la familia de Dios. Y al formar su familia y al estar bautizados, somos iglesia. Somos iglesia. ¿Sí? Jesús, Dios son la cabeza. El cuerpo no puede estar separado de la cabeza y la cabeza no puede estar separada del cuerpo, ¿no? Y por lo tanto somos iglesia, ¿ya? Muy bien. Iglesia, ¿no? Que quiere decir eclesia, ¿no? Que quiere decir unión. En la iglesia cristiana más número está compuesto por 4 iglesias mayormente. La iglesia latina, que se refiere a Europa, Sudamérica, iglesias orientales, ¿no? Iglesias orientales se refiere a todas las iglesias que están mayormente en la parte de Tierra Santa, ¿no? De Grecia, de Palestina, de Egipto, de Israel. Todo eso se refiere a iglesias orientales, ¿ya? Que se encuentran en completa comunión con el Papa, ¿ves? Estamos en comunión con el Papa. Estamos en diálogo con el Papa. Estamos en diálogo con el Papa. ¿Sí? Estamos en diálogo con el Papa. Por eso nosotros rezamos por el Papa. Como somos iglesia, el Papa reza por nosotros. ¿Sí? La Iglesia Católica sostiene
que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, dice, ¿no? ¿Por qué? Desde el momento que mayormente Cristo le dice a Pedro, desde, como se llamaba Simón, le dice, ¿no? Desde hoy te llamarás Pedro, que quiere decir roca, piedra, ¿no? Que las puertas del infierno no podrán vencer, ni Satanás podrá destruir, ¿no? Ni Satanás podrá destruir, ¿no? Se le encomienda al apóstol Pedro, ¿no? ¿A quién le confió su difusión y gobierno junto a los apóstoles, ¿no? Por eso se dice que el Papa es el sucesor de Pedro, porque Pedro fue el primer Papa que tuvo la iglesia. Y los demás discípulos, ¿quiénes son? El obispo, cardenales, sacerdotes, representan a los demás discípulos, a Felipe, a Juan, a Bartolomé, ¿no? Representan a los demás discípulos, También se considera a sí misma como un sacramento. ¿Por qué como un sacramento? Porque es ahí donde vamos a recibir todos los sacramentos, empezando desde el bautizo, que nos va a incorporar a ser hijos de Dios y nos va a incorporar a ser miembros de su iglesia, ¿no? Para estar más íntimamente con Dios, ¿no? Y también con el prójimo, ¿no? Con el prójimo, ¿sí? Para estar más íntimamente con el prójimo, ¿no? Haciendo un alto, chicos, el obispo ya autorizó que el otro año vuelven las catequesis presenciales, ¿no? Para que los jóvenes ya puedan recibir sus sacramentos, ¿no? Porque prácticamente esto de la vacunación ya está en los niños, ¿no? El obispo de Huánuco ya autorizó, sacó un documento, ¿no? Lo pueden buscar dentro de la diócesis de Huánuco en la página, ¿ya? Van a volver ya los sacramentos presenciales, para todo el público abierto, ¿ya? ¿Sí? Seguimos. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma. Cuando se dice obispo de Roma, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Ah? Cuando se dice obispo de Roma, ¿alguien? ¿A quién se está dirigiendo cuando se dice obispo de Roma? A ver, ¿alguien? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo al Papa, pues chicos. El Papa es el obispo de Roma. El Papa es el obispo de Roma. ¿Por qué es el obispo de Roma? Porque es prácticamente el gobernante de toda la iglesia. El gobernante de toda la iglesia. El Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro, porque Pedro fue el primer Papa, quien según la tradición católica fue el primer Papa. El Papa actual es Francisco, ¿no? La sede papal queda en Roma, el Vaticano, como todos lo conocemos, el Vaticano, ¿ya? O mayormente también conocido como sede episcopal, ¿no? Episcopal, ¿ya? Y constituye el gobierno central de la iglesia, ¿ves? Prácticamente ahí es la institución central de la iglesia católica, ¿no? Mayormente el Vaticano es considerado como una entidad soberana. ¿Qué entendemos por entidad soberana? O una institución soberana. ¿Qué entendemos? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué entendemos por entidad soberana o una institución soberana? ¿Por qué se le considera así al Vaticano? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie, chicos. O sea, creo que han despertado con sueño, ¿eh? A ver, ¿por qué se dice entidad soberana, una institución soberana, ya?
Porque mayormente, chicos, el Vaticano es un país. Claro, usted me dirá, no, pero si está dentro de Italia, ¿no? Es un país. Es un país, ¿no? Mayormente tú entras al Vaticano. Por ejemplo, ayer tuve un amigo que llegó de Roma, ¿no? Acá a Huanco, se fue llevándole a sus papás a conocer Roma, ¿no? Me dijo, Armando, qué maravilloso es el Vaticano. Inclusivemente me mandó fotos, ¿no? Al WhatsApp. Me dice, Armando, dentro del Vaticano hay tiendas comerciales, hay restaurantes. Profesor, es que el Vaticano ya se le considera un país. Claro, se le considera un país. Dentro del Vaticano hay tiendas comerciales, hay restaurantes, hay bancos, hay clínicas, hay hospitales. Todo eso, pero pertenece a la Iglesia Católica, que están bajo los dominios de la Iglesia Católica. Todos esos, los que están dentro del Vaticano, maneja la Iglesia Católica. Maneja la Iglesia Católica. Ahí dice personas que quienes solamente viven, religiosos, viven misioneros, obispos, cardenales. No. Siempre a nosotros nos presentan el Vaticano por fuera o sus partes turísticas, pero no nos presentan la ciudad en pleno. No nos presentan la ciudad en pleno. Eso hay que tener claro, chicos. El Vaticano es considerado un país. Es un país. No, por ejemplo, ya, a ver, yo soy un sacerdote. A mí, por ejemplo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos me sigue porque he hecho daño, ¿no? Como sacerdote, supongas un ejemplo, ¿no? Pero yo soy inocente de tales hechos que me están acusando. Ni yo voy, el Papa me dice, no, vente para acá, ¿no? Hasta que todo se aclarezca, ¿no? Yo voy al Vaticano y el gobierno de Estados Unidos no puede entrar porque es considerado un país, no puede invadir otro país porque el Vaticano es considerado otro país, chicos. Es considerado otro país. Dice, para que tú entres al Vaticano, por ejemplo, hoy día te dan un pase, pero tienes que esperar un año. Tienes que esperar un año para que tú puedas entrar todavía a ver las maravillas que hay en el Vaticano. Las maravillas que hay en el Vaticano. ¿Sí? Por eso se considera que es una institución, porque tiene, el Papa tiene, mejor dicho, no, tiene el mismo perfil que los gobernantes de los países. ¿Por qué crees que el Papa se reúne con presidentes, con reyes, con virreyes? Yo diría hasta más. Tiene la misma importancia que los países de sus gobiernos. Por eso se le considera entidad. Por eso se le considera institución. Se le considera al Vaticano, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? A ver, ¿qué será parroquia, chicos? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por el término parroquia? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué entendemos por el término parroquia? A ver, ¿alguien? A ver, estoy anotando acá, estoy poniendo nota. A ver, ¿qué entendemos por el término parroquia? ¿Alguien? A ver, a ver. Es como un lugar donde se reúne la gente de la Iglesia Católica. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. Nadie más, los chicos. Están muy cohibidos, ¿ah? Están muy cohibidos, ¿ah? Uy, uy, uy. O sea, yo estoy igual como me dice mi asesor, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Yo tengo un asesor franciscano, ¿no? Cuando tú a veces te dudas un poco, uy, 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 estás muy perdido, te dice, ¿no? Se me pegó esa terminología. Muy bien, parroquia. Parroquia. Parroquia es una comunidad de cristianos que pertenecen a la Iglesia Católica. Por ejemplo, parroquia, somos todos nosotros. Somos todos nosotros, parroquia, porque asistimos a misa. Pertenecemos a un grupo que vivimos dentro de un territorio. Que vivimos dentro de un territorio. Somos parroquia. Somos parroquia. No, somos parroquia. Por ejemplo, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de jóvenes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a volver a nuestras reuniones presenciales en la iglesia, como parroquia, ¿no? A las 7 de la noche, el obispo ya autorizó que los grupos pueden volver a sus reuniones presenciales, igual que autorizó los sacramentos ya para que se hagan el otro año. No somos parroquia. Parroquia quiere decir un grupo de cristianos que pertenecen a la Iglesia Católica y que asisten a misa, pero que están dentro de un territorio. Por ejemplo, aquí en Huánuco, parroquia, podemos ser cristianos, podemos ser, supongamos, ya, 20,000 que vivimos a Huánuco, asistimos a misa, pertenecemos a grupos juveniles, a grupos cristianos, se nos considera parroquia. Se nos considera parroquia. Ahora, ¿quién maneja esa parroquia? Es el obispo. El obispo, que mayormente se le conoce como diócesis. ¿Qué quiere decir diócesis? Diócesis quiere decir que está a cargo del obispo, pero a su cargo están muchas parroquias. Por ejemplo, ¿no? El obispo de acá de Huánuco maneja hasta la parroquia que está en Uchiza, que está en Tocache, que está en Tingo María, que está en Aucayacu y todas las parroquias de Huánuco. Y todas las parroquias de los pueblos aledaños están a su cargo de él. Él vela por todas esas parroquias. Él vela por todas esas parroquias, por sus integrantes, ¿no? Por todo. Por todo vela él. Por todo él vela. O sea, a eso se le llama parroquias, ya parroquias, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se les vela, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, hable. Sí, profesor. Muy bien, ¿ya? A eso se le llama parroquia, chicos. Hay que tener claro, ¿ya? A grupos de personas que pertenecen a ciertos grupos, ¿sí? A ciertos grupos, ¿ya? A ciertos grupos que pertenecen a ciertos grupos, ¿ya? El que está a cargo del obispo de Huánuco. ¿Cómo se llama el obispo de Huánuco? A ver, ¿alguien sabe? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? ¿Alguien sabe? A ver. ¿Nadie? El padre Osvaldo. El padre Osvaldo no es obispo, ¿ah? A ver, Neri. Ya te estoy diciendo su nombre. Neri. A ver. Inclusivemente es franciscano, pero no es el franciscano que está en la iglesia de San Francisco, es de otra congregación, pero también son franciscanos, franciscano de los 12 apóstoles, es él. Neri Menor Vargas, se llama el obispo de Huánuco, se llama Neri Menor Vargas, ¿no? Neri Menor Vargas, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Seguimos. Mayormente, chicos, las parroquias son los encargados de administrar los sacramentos. Por ejemplo, ¿no? El obispo de Huánuco, él pide cuántos jóvenes van a hacer sus sacramentos en San Francisco.
¿Cuántos jóvenes se van a hacer sus sacramentos en la Merced? Y así pide a todas las iglesias. Él quiere estar informado cuántos jóvenes van a recibir los sacramentos. ¿Sí? ¿A cuántos jóvenes se les ha preparado presencialmente en los sacramentos? ¿A cuántos jóvenes? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ayer que tuve la oportunidad de ir a San Francisco, ¿no? A escuchar misa, me encontré con el obispo, ¿no? Ahí nos pusimos a conversar, ¿no? El obispo me dio la buena noticia, ¿no? Que prácticamente ya sacó el comunicado para que reabran las preparaciones de los sacramentos en las iglesias para el próximo año. Para el próximo año, ¿sí? Son los encargados prácticamente de administrar los sacramentos. Eso hay que tener claro, ¿ya? Sí, los sacramentos. Muy bien. ¿Qué será catedral, chicos? ¿Alguien? ¿Qué entendemos por la palabra catedral? A ver, ¿quién dice yo? ¿Es la iglesia más importante? ¿Ah? Es la iglesia más importante, dicen por ahí. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿Es ¿alguien más? el templo cristiano? A ver, ¿quién está hablando? Para anotar, Yo, Perea, profe. John Perea, ¿no? No, Catedral. Perea, profe. Perea Carnero. Perea Carnero, no, muy bien, Perea Carnero, ¿ya? Ya, a ver, un momento. Muy bien, anotado. Anotado. ¿Alguien más? Aparte de Perea Carnero, ¿alguien más? ¿Quién tenemos por la palabra catedral? ¿Quién vive en la catedral? ¿Ah? El obispo. Claro, el obispo, ¿ya? Las catedrales surgieron como una nueva construcción o como una evolución de una iglesia monarca, de una iglesia importante, ¿no? De una iglesia importante. Hay que tener claro, chicos, en antaño, en la antigüedad, los que iban a escuchar misas a la catedral eran los de la clase alta, los que tenían cargos, los gringos, los blancones. Ellos iban a escuchar misa a la catedral. Los esclavos, gente común y corriente. ¿Dónde iban a escuchar misa en esos tiempos? A ver, para ellos estaba designada una iglesia. A ver, ¿dónde iban a escuchar misa en aquellos tiempos? Yo le pongo su 20 a aquel que me dice. A ver, ¿en qué iglesia de Huanco estaba destinado para ellos? ¿Ah? Si la catedral era para la gente adinerada, para la gente rica, para los blancones, y la gente esclava, ¿dónde iba a escuchar misa? En aquellos tiempos, ¿ah? A ver, ¿alguien? A las capillas, profesor. No, ¿ah? Es una iglesia de acá de Huanco. En antes le he mencionado todavía, ¿no? La iglesia de San Agustín. Ah, a ver, en antes le he mencionado todavía. ¿No? Es una iglesia donde tiene bóveda, ¿no? ¿De San Francisco? Nada, he dicho dónde. Es la única iglesia que tiene bóveda, donde el sacerdote subía a proclamar la palabra de Dios, a hacer sus homilías. ¿Se rinde? ¿Se rinde? San Pedro. San Pedro tampoco, ¿ah? A ver, para ayudarte. ¿Es la iglesia o es la parroquia que se cayó, se puede decir? Chicos, vuelven a entrar a la plataforma, nos queda segundos, nos queda minutos, vuelven a entrar. Donde se cayó uno de sus torres, que hasta el día de hoy no lo San levantan. Cristóbal. Claro, San Cristóbal, ¿no? ¿Quién dijo eso?